Gracias a Marco también, estrella de rock and roll, que está ahí. Qué lindo. Pues estamos listos para Lucas capítulo 13, por favor, Lucas capítulo 13. Seguimos en el estudio de este Evangelio según San Lucas y comenzamos ahora un nuevo capítulo, pero aquí tenemos un cambio total de marcha al entrar en este capítulo 13. Versículo 1, por favor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por cada persona que está presente con nosotros en este estudio bíblico, aquí en tiempo real o escuchándonos por otra forma, Señor, quién sabe. Pero gracias, Señor, por una palabra que es viva y eficaz, y te suplicamos esta noche que toques nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gente llegan a Jesús y le cuentan de algo horrible que había sucedido y que ha resultado en varios mártires entre los judíos que estaban luchando para el control de su país contra los romanos y todo esto. Y al decirle a Jesús de este evento, es como algunas de las cosas que nos llegan a nosotros de ISIS, cosas que hemos escuchado en estos 2 últimos años, algo así. Como por ejemplo aquella vez que hablaban de cristianos decapitados en el mismo momento de la Santa Cena, y cosas que uno queda con un enojo a veces, con una tristeza, las emociones mezcladas por todos lados. Y muchas veces al oír cosas así estamos para decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No quieres juzgar a aquellos? Mátalos a todos, Señor. O sea, esa es la actitud a veces que uno tiene. Y seguramente es lo que están pensando al contarle a Jesús esta historia. Otra vez, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Son galileos, Jesús y sus discípulos, es decir, están hablando de su pueblo. Le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, en el mismo momento en que estaban ofreciendo sacrificios a Jehová, Pilato los había matado. Ahora, decirles la verdad, no tenemos ningún registro histórico de este evento. No es decir que es falso, no es decir que no sucedió, simplemente es decir honestamente que la historia no nos cuenta nada sobre este evento. Pero la respuesta de Jesús es una sorpresa para todos ellos. En lugar de expresar su indignación o quizá pronunciar palabras de venganza o pedir que descendiera fuego de los cielos, Jesús sorprende a todos con su respuesta en versículos 2 y 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué? Pastor, ¿no escuchó que decapitaron a no sé cuántos creyentes en el mismo acto de la Santa Cena en Irak, estos de ISIS? ¿Y qué le parece? Que si no nos arrepentimos, que todos igualmente vamos a morir igual. ¿Qué? ¿Qué? No es la respuesta que esperaban. Y ahora, después de esta alegre introducción esta noche,
Este pasaje nos habla acerca de una palabra, lealtad. Vamos a hablar de la lealtad. Aunque usted no lo crea, en este pasaje el Señor quiere enseñarnos sobre la lealtad. No necesariamente la característica en sí de la lealtad, sino la importancia de ser leal a la causa correcta. Ahí está la cosa. Yo creo que todos nosotros podemos entender más o menos la importancia de lo que es ser real. Queremos ser leal al cónyuge, queremos ser leal al Señor, a la iglesia, todo esto, o sea, es una característica entendible, pero la pregunta básica, ¿cuál es la causa más importante? Y si realmente uno es leal a la causa correcta. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que comprender lo que está sucediendo aquí. En versículo 1, cuando dice en este mismo tiempo, estaban allí algunos. La historia ahora cambia de dirección. En este mismo tiempo. Ustedes que estuvieron la vez pasada en capítulo 12, el Señor estaba utilizando el estado del tiempo como un ejemplo, diciéndoles a varios de sus seguidores que aunque eran capaces de discernir el estado de tiempo por las nubes, por los vientos y todo esto, no entendían cómo entender lo que Dios estaba haciendo en este tiempo. En este tiempo. Así que cuando Lucas escribe aquí en el primer versículo del capítulo 13, en este mismo tiempo, entendemos que hay una conexión con lo que Jesús acaba de decir. Jesús acaba de reprender a su audiencia, porque aunque eran capaces de distinguir el aspecto del cielo y el estado del tiempo, estaban completamente despistados en cuanto a discernir los asuntos verdaderos de este tiempo. De este tiempo. Y así que de repente algunos ahí dicen, Jesús, ¿y no has escuchado de lo que pasó, lo que hizo Pilato con aquellos galileos? Es como si ellos estuvieran diciendo, oh, ¿realmente quieres que comprendamos este tiempo? Pues hablemos de lo que está pasando en este tiempo. Varios galileos acaban de morir por causa de Pilato. ¿Qué vamos a hacer? Ya es hora de hacer algo. ¿Y qué, Jesús, de esta atrocidad que le ocurrió a nuestro pueblo debido a este gobierno corrupto que tenemos aquí? Este gobierno de Pilato. Los que empiezan a contar la historia de esta atrocidad no alcanzan a comprender que el sufrimiento de su nación no era el problema principal. No es el mayor problema de este tiempo, sino que Dios había visitado la tierra en persona de Jesucristo el Mesías. Y los mismos líderes de Israel no lo han reconocido. Este es el problema. Esos galileos murieron, lamentable. Sí. Atrocidad, claro. Tragedia, de acuerdo. Hay muchas tragedias en la vida, ¿no? En cualquier tiempo de la historia. Cuéntame, ¿cuándo en la historia hay un tiempo cuando no hay atrocidades?
Y ahora en este tiempo, el Mesías ha llegado. Y tan enfocados en estas cosas que ni lo reconocen. Este es el problema. Y Jesús así sorprende a la multitud con su respuesta y deja en claro que el sufrimiento no es necesariamente el resultado directo del pecado personal de un individuo. Y no es la primera vez que Jesús ha dicho esto. Juan capítulo 9, cuando sanó al ciego y algunos hasta sus propios discípulos, y Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres que haya nacido ciego? Y el Señor dijo, no, eso no es el asunto. Esto es para la gloria de Dios, no es por su pecado ni el pecado de sus padres. Y ahora Jesús está diciendo lo mismo. Estos galileos, esto sucedió porque eran pecadores peores que otros. No. Dios sigue trabajando en este mundo. Y este mundo tiene un problema de pecado. Siempre. Y luego, ahora les da un martillazo con la advertencia de que se arrepientan. Y después, Él hace algo que es totalmente inesperado. Y Él va a mencionar una historia que sí existe históricamente acerca de la torre de Siloé, que cayó y mató a 18 personas. Pero es un cambio total de tema. Es como estar en un momento hablando de ISIS y sus atrocidades y 30 segundos después estamos hablando del virus de Zika. Que son dos tragedias, pero nada tienen que ver. O sea, eso de ISIS tiene que ver con el pecado de ciertas personas fanáticas y el virus de Zika. ¿Quién pecó? ¿El zancudo o la persona que...? Es un cambio total. Pero fíjense lo que el Señor dice en versículos 4 y 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, Él saca la misma aplicación de los dos casos. En un caso, una atrocidad, y Señor, ¿qué vamos a hacer? Que Dios los mate a todos aquellos que mató a los galileos y esto, que no sé qué. Y luego el Señor dice, ¿y qué de los 18 que murieron cuando se cayó esta torre? ¿Por ser pecados o por ser pecadores o qué? Es como si el Señor está diciendo, la vida está llena de problemas y sufrimiento y pecado, injusticias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo torcido por el pecado, por la vergüenza, por el dolor, por todo esto. Pero el asunto es, si no creen, si no quieren arrepentirse, igualmente van a morir. Por su culpa, por la culpa de terroristas, por la culpa de zancudos, o sea, es igual, porque van a morir si no quieren arrepentirse. Ahora, en el fondo de todo esto, y aquí entra eso de la lealtad, algo está sucediendo que el judío de aquel entonces puede bien entender. El nacionalismo o las lealtades mal colocadas pueden ser un obstáculo enorme para el reino de Dios. Esta gente, contándole a Jesús la historia esta, están pensando en su nacionalismo. Eran galileos. Pilato los mató así nomás.
Fíjate, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Si Dios es real, ¿qué va a hacer? El nacionalismo, como estoy usando esta palabra, es la doctrina de que la cultura e intereses de la nación propia son superiores a los de todas las demás naciones. Es decir, lo que me interesa a mí es lo que pasa aquí, en mi nación, a mi gente. En el siglo pasado, 2 guerras mundiales grandes, horribles, a base del nacionalismo. Y todavía no hemos aprendido. Ahora, estoy incursionando en un camino peligroso, porque es un tema bastante delicado para muchas personas, y por eso les pido que me escuchen con mucho cuidado y con mucha oración. Vivimos en un país maravilloso. Hemos sido bendecidos en gran manera. Muchos no comenzaron acá, aquí están por varios factores, varias razones. Y podemos decir que, bueno, gracias al Señor, aquí estamos, un buen país y todo esto. Algunos de ustedes a lo mejor están pensando, bueno, quisiera estar en mi patria, pero aquí estoy. Algunos de ustedes están aquí por situaciones políticas quizá, otros por situaciones familiares, otros por situaciones económicas, quién sabe, muchas personas y cada quien tiene su razón, su historia, pero aquí estamos en el mismo lugar y no sé si lo han notado, pero en estos años cuando hay comicios nacionales para la presidencia y todo esto, los norteamericanos que nacieron aquí pueden llegar a un nacionalismo increíble. Y aún en la iglesia. Por eso, precisamente, el domingo pasado prediqué sobre Romanos capítulo 13, explicando bíblicamente por qué es que esta iglesia es apolítica. Somos respetuosos y agradecidos por lo que recibimos, por el lugar en donde vivimos, por las oportunidades que se nos presentan y todo esto gracias al Señor. Pero en este país es difícil a veces separar lo que es la patria y lo que es el Evangelio. Almorcé hoy con un amigo mío que antes pertenecía al cuerpo de pastores aquí en Graceway y le vino una oportunidad servir en otra iglesia y él aceptó la oportunidad, gracias al Señor, y ha sido una bendición en la iglesia en donde sirve. Me dijo hoy, uno no aprende lo que tiene hasta que lo ha dejado. y dijo, en la iglesia en donde estoy, porque es una iglesia suburbana y principalmente blanca, para hablar con franqueza, y en este mundo, pues si uno es cristiano, entonces uno tiene que votar por Donald Trump, tiene que ser republicano, porque así dice la Santa Biblia. En serio, es la actitud de muchas personas. Por el otro lado, hay personas en nuestra iglesia que son africanos americanos y algunos de ellos han salido de sus iglesias tradicionales para estar aquí, precisamente por lo mismo. Porque en el centro de la ciudad, entre los africanos americanos, si uno es creyente, tiene que ser demócrata. Porque así dice la Santa Biblia. Y por eso, en estos momentos, yo quisiera visitar otro país hasta diciembre. Porque es tan difícil separar lo que es
la patria, lo que es el patriotismo y lo que es la Biblia. Nuestra misión no es preservar el estilo de vida de los Estados Unidos, ni de la patria tuya tampoco, ni es llevar la democracia y el capitalismo a todos los países. No es nuestra misión. Nuestra misión como creyentes en Cristo Jesús es hacer que las buenas nuevas de Jesucristo estén alcanzando a todos los grupos étnicos en este planeta. Esta es la misión que tenemos. He tenido la bendición de ministrar en no sé cuántos, 70, 80 países en el mundo, entre ellos países comunistas, países ateos, países socialistas, países capitalistas, países pobres, países ricos, y cada país es diferente. Y voy a decir la verdad, yo puedo encontrar cosas buenas en cualquier país. Yo siempre me enamoro del último país en donde estuve, porque siempre yo puedo ver cosas buenas y cosas malas también, por supuesto, pero la misión no es un contraste de estilos de gobierno, sistemas y sociedades y culturas, aunque tienen su lugar, tienen su importancia, por supuesto. Pero la misión de nosotros es hacer discípulos de Jesucristo, haciendo llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y sabes que uno de los obstáculos más grandes que encontramos es el nacionalismo. Esto lo he dicho los domingos algunas veces y posiblemente ustedes me han escuchado decirlo. Para personas de otros países, muchas veces una de las cosas que después de entrar por primera vez, que les estorba más, es entrar y después de ver la diversidad en la iglesia, están viendo por todos lados, qué interesante, hay personas de todo el mundo acá, qué interesante eso. Pero entonces entran en el auditorio principal y si uno es de otro país, para muchos la primera cosa que ven es la bandera de los Estados Unidos. Y dicen, ¿eso? Porque en muchos países, para comenzar, en algunos países no tienen la libertad para poner la bandera de su país en la iglesia. En algunos países no hay permiso para tener iglesias. Y en tales casos hay una separación muy natural, muy marcada entre lo que es la iglesia y lo que es el Estado. En este país, me imagino por la tradición de mucha libertad desde un principio, aquí en este ambiente tan libre, es muy fácil pensar, este país es un país cristiano. No, nunca lo ha sido, para decirte la verdad. Es cierto que los fundadores del país tenían cierta influencia de las escrituras, de su fe, pero eran de una mezcla de religiones y fondos y todo esto, pero respetaban los principios bíblicos, gracias al Señor, en muchas cosas. Pero la verdad es que jamás ha sido un país cristiano. Por eso fijaron en la Constitución la división entre el Estado y la Iglesia. No para ser obstáculo para la Iglesia, sino para evitar la mezcla del Estado y la Iglesia. Y honestamente hay muchos lugares aquí en este país donde la Iglesia evangélica funciona más o menos como el talibán americano, queriendo imponer por ley, imponer por el gobierno principios bíblicos. Y eso es totalmente en contra
a lo que pensaron los fundadores del país. No, queremos un país en donde uno tiene libertad de creer lo que quiere. Pero a través de los años, este nacionalismo ha llegado en ciertos lugares, no todos, pero en ciertos lugares, ciertas iglesias, al punto que es casi imposible separar lo que es la iglesia y lo que es el Estado. Y este es el peligro. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque precisamente por eso, muchos judíos en el primer siglo perdieron al Mesías. Porque cuando vino, no vino para llevar a cabo todas sus ideas, todas las reformas, todas las victorias que la gente esperaba. Él vino para establecer un reino interno. Y ellos estaban pensando en un reino externo. Y esta es parte de la composición de nuestra iglesia. El hecho de que venimos de muchos fondos y tradiciones diferentes. Por eso en el día del 4 de julio siempre trato de explicar que la presencia de la bandera en nuestra iglesia es una tradición en este país, pero no significa en ninguna manera que consideramos que nuestra lealtad al Estado es igual o mayor que nuestra lealtad a Cristo Jesús, al contrario. Qué bueno es tener el patriotismo y la gratitud, agradecerle al Señor por el privilegio de vivir en un lugar donde tenemos tal libertad, tales oportunidades y todo esto. Podemos respetar nuestras tradiciones y legados diferentes, pero somos incluidos de manera igual en el cuerpo de Cristo. Es algo tan precioso. El pastor que les digo, con quien almorcé hoy, me estaba diciendo que, y él es miembro de un grupo minoría, y está en una iglesia casi totalmente de blancos, y él dijo, todo el mundo me trata muy bien, pero es un ambiente totalmente diferente. Quieren darme la bienvenida, pero tienen miedo a cambiar su cultura. Y no somos perfectos y no siempre tomamos las decisiones correctas, pero la meta a través de los años ha sido poder celebrar nuestras culturas, pero ser parte de la misma iglesia. Pablo dijo que no hay diferencia entre judío y gentil. Pero hasta el final de su vida, Pablo tenía ciertas costumbres de su fondo judío. Pablo también dijo que no hay diferencia entre hombre y mujer. Pero hasta el día de hoy hay diferencia, ¿verdad? En cierta manera. Es imposible que yo tenga hijos, por ejemplo. Imposible. Y no tan solo por la edad. Esta igualdad entre géneros es en Cristo. Pero el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero somos iguales en Cristo. Yo recuerdo cuando comenzamos este ministerio hispano hace tantos años atrás, que uno de los problemas que tuvimos no fue un problema de los gringos contra los hispanos, sino el hecho de que había aquí varios países representados. Y mexicanos y centroamericanos y peruanos y chilenos y ¿cómo es eso? Y estas competencias, estas historias entre nos tenían la tendencia a dividirnos. Y tuvimos que aprender a través de los años, qué lindo entender que podemos venir porque tenemos algo en común, Cristo Jesús, y la misión que tenemos. Y podemos respetar a cada país, cada cultura. Hablamos de una forma diferente, vocabulario diferente a veces, pero aquí podemos encontrar algo más importante que tenemos en común, que es Cristo Jesús.
Y qué lindo ahora, en vez de segregarnos en diferentes iglesias, esta iglesia es mexicana, esa iglesia es colombiana, esa iglesia es venezolana, qué lindo venir. Y cuando Venezuela, por ejemplo, está pasando por un tiempo bastante, pero bastante difícil, llorar con ellos y orar. Y cuando otros países están pasando, ahora claro, ni hablamos del fútbol porque es otra cosa, pero en casi todo podemos apoyarnos unos a otros. Dar lealtad a cualquier persona, cualquier cosa, por encima de nuestra lealtad a Cristo Jesús es pecado. Ese es el mensaje que Cristo está tratando de marcar en las vidas de sus seguidores. ¿Cuál es la bandera bajo la cual marchas? Como digo, qué lindo celebrar tu legado, tu país, tu cultura. Pero ¿dónde está la primera lealtad? A Cristo, al cuerpo de Cristo. Y en todo esto que el Señor está diciendo, ¿pueden ver ustedes un hilo en común acá? ¿No será que todos sucumbimos a la tendencia humana de ver al mundo entero bajo las lentes de nuestra propia experiencia? Los sociólogos lo llaman etnocentrismo. Siempre tenemos la tendencia de ver el mundo a través de los lentes de nuestra cultura. Y en este caso, en que vive Jesús en el primer siglo, es precisamente el problema de su gente. Les es difícil pensar en grande al ver su gente sufrir bajo Pilato, por ejemplo. Y claro, es horrible. Pero el Señor está diciendo, no, lo más importante es arrepentirse. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir verdaderamente arrepentirse? Tenemos en común el pecado, la vergüenza, y también tenemos en común la salvación provista por la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Arrepentirse, bíblicamente, históricamente, lingüísticamente, es nada más cambiar de rumbo. La palabra arrepentirse no tiene ningún significado espiritual, religioso o bíblico más allá de su significado normal y natural en los tiempos bíblicos. Darse la vuelta, cambiar. Ejemplo clásico, Mateo capítulo 21, versículos 28 al 29, Jesús está contando una historia, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. ¿Qué hizo? Cambió. Dio la vuelta. Ahora, importante entender que en el Nuevo Testamento el arrepentirse no es una obra, no es algo que tenemos que hacer para ganar el favor de Dios, es el resultado de ser hallado por Él, de haber recibido de su gracia, su misericordia. Y por eso Él está esperando de nosotros un cambio de dirección. Ahora, en el contexto de Lucas, capítulo 13, en donde estamos, ¿qué cosa necesitas cambiar? En este caso, sus seguidores, algunos de sus seguidores, estaban pensando demasiado en su nacionalismo y no en el Evangelio. Tenían necesidad de arrepentimiento. En el caso de nosotros, actitudes, lealtades, ¿qué necesita cambiar en tu vida para tener más eficacia en la misión que Dios nos ha dado?
¿Y cuál es la mejor manera de enfrentar esa necesidad? Esos cambios son imposibles sin el poder de Dios. Estas personas que le contaban a Jesús la historia de aquellos matados por Pilato, no querían soltar lo que había pasado. El Señor estaba diciéndoles que tenían necesidad de arrepentirse, cambiar, ir por otro camino. Déjalo. No, yo sé lo que Pilato hizo. Pero ¿y qué de aquellos matados por la torre? Nada que ver con la política, es algo que pasó. Quizá un terremoto, quién sabe. Déjalo. Necesitamos cambiar porque tenemos una misión. Entonces, en el caso de nosotros, ¿cuál es aquella área de la vida en donde se necesita la aplicación de poder divino para un cambio? Estuve hablando el otro día con una señorita que ha tenido un montón de tragedias en su vida. Es una mujer muy dulce, ama al Señor, sin duda, y ha visitado no sé cuántos consejeros aquí, allá, por todos lados, y siempre, no entiendo lo que me está pasando, que esto, no sé, qué me pasa, qué hago mal. Y yo le dije, mira, no he tenido tiempo para hablar a fondo acerca de esto, pero de la experiencia de muchos años de vida, te digo que en muchos casos, cuando algo está pasando largo tiempo y ni puedes decir qué es, y has hablado con un montón de consejeros y todo esto, y siempre estás tratando de calcular y que esto, que lo, posiblemente lo que necesitas es enfocar tu vida hacia afuera, hacer discípulos, pensar en la misión. Y vamos a ver si en este proceso dejas de pensar tanto en tus propios problemas. Y puede ser que tienes algunos problemas y está bien, pero en el camino estoy seguro que el Espíritu Santo, la palabra, la oración y consejo de otros va a revelar dónde es que necesitas cambiar. Pero ya tienes varios años de estar sentada sin hacer mucho, tratando de resolver tus problemas cuando en realidad lo que necesitas es un cambio radical de marcha. Lo que Jesús llama arrepentimiento, un cambio. En el caso tuyo posiblemente hay ciertas cosas que, como si estas cosas son obstáculos para tu crecimiento, para tu matrimonio, tu vida personal, tu trabajo, lo que fuera. ¿Qué podemos hacer para enfocar mejor la misión? No perder el hecho de que Cristo vino a la tierra para darnos la victoria y enfocar en la misión de hacer discípulos y confiar que poco a poco el Señor va limpiándonos de toda maldad. Esa es la esperanza que tengo. ¿Dónde está tu primera lealtad? ¿Dónde está tu primera lealtad? Y Cristo, porque es Dios, dice, yo he de ser tu primera lealtad, porque yo soy el Hijo de Dios. Padre Santo, gracias por los recordatorios que nos das siempre en tu palabra. Señor, al ver estas historias de los tiempos de Jesús, siempre pienso que no hemos cambiado mucho. Tenemos los mismos problemas, las mismas tendencias, porque somos humanos.
Gracias por haber enviado a tu Hijo. Señor, no quiero perder lo que tú tienes para mi vida por tener una lealtad mal puesta. Te doy gracias por el país en donde vivimos. Te doy gracias, Señor, por todo lo bueno que hay en mi vida. Pero, Señor, quiero que servirte a ti y participar en tu misión sea la causa digna de mi total y absoluta lealtad. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.